Hola, nosotros somos el equipo número 1 y a continuación hablaremos acerca de lo que es currículum, crisis, la perspectiva y los mitos. Nuestro equipo está conformado por Karen Bautista, Brian Carrillo, Yesenia Frausto, Claudio Sarabia y su servidor Edgar Reséndiz. A continuación veremos lo que es currículum y la perspectiva. Parte 1. Iniciamos definiendo lo que es currículum. En esta parte, currículum se emplea para hacerse referir al conjunto de conocimientos, experiencias laborales y académicas que el individuo posee. En esto, como bien sabemos, es todo el historial que la persona posee para poder desarrollarse en el ámbito laboral, en el ámbito profesional y en el ámbito estudiantil. Son todas las técnicas, todo lo que el aprendiz desarrolló en su proceso, haciendo referencia y cumpliendo lo que es un plan de estudios, a lo cual aquí me introduzco también que plan de estudio es muy diferente a lo que es su currículum. Plan de estudio son todas las temáticas, todas las materias y todo el contenido, por así llevar a un conjunto de lo que se mirará en un ciclo escolar, en un proceso de un semestre o en un lapso de tiempo. Y currículum es abatir una necesidad, al igual que el plan de estudios, pero el currículum ve más allá de lo que es académico, lo que es un ser profesional y lo que lleva también las materias, pero va más allá de lo que es solamente una experiencia temporal o una experiencia que se va desarrollando conforme a lo que es un plan de estudios. Por otro lado, el currículum también abarca lo que es el ámbito y el contexto social, es decir, hacia dónde se va a dirigir nuestra necesidad o hacia qué necesidad es la que vamos a cubrir. En este punto, a continuación veremos cada uno de los pasos de las normas, de las reglas que lleva para desarrollar lo que es un currículum. Tanto los pasos políticos o las normas o el entorno social para poderlo desarrollar de una mejor manera. La noción del currículum, como bien lo sabemos y bien como lo mencionamos anteriormente, currículum abarca valores, abarca conocimientos, abarca también lo que es el aprendizaje, lo que son estrategias para poderlas desarrollar dentro del ámbito laboral, ámbito profesional y pues posteriormente ser una persona bien capacitada y abatir, como lo mencionamos, en una de las necesidades específicas. Un ejemplo, una persona que estudia ciencias de la educación tiene que cubrir un plan de estudios, como lo mencioné en la definición de lo que es plan de estudios, contra lo que es currículum. Para que una persona pueda abatir una necesidad, necesita conocer su contexto social, su contexto en hacia dónde vamos a dirigir o por qué crear esta carrera, o por qué estudiar esta licenciatura, o por qué estudiar esta maestría, o por qué simplemente prepararnos para ser este profesional o este profesionista al que queremos lograr. En esta ocasión podemos definir que el currículum lleva o tiene como noción no solamente enfocarse en la necesidad, sino desarrollar en las personas, en el ser, en el individuo, desarrollar una persona con valores, con una amplia y mejor calidad para llevar a cabo una perspectiva mejor de lo que es un profesionista. Síntesis de elementos culturales que conforman la propuesta curricular. El currículum es la síntesis de conocimientos, valores, creencias, costumbres y hábitos que lo conforman, también visto como una determinada propuesta política educativa. Dichos elementos antes mencionados se incorporan no solo de forma formal y estructural, sino por medio de relaciones sociales, de una estructura dinámica relativamente estable. La comprensión de esto nos permite la habilidad de análisis y sus relaciones de hegemonía y resistencia a la conformidad social. Es decir, que lo que el currículum en ese sentido refleja, la sociedad lo trata de adaptarse lo más que se puede en ese sentido. Acerca de los intereses de los grupos y sectores sociales que piensan e impulsan una propuesta curricular. Se constituye a través de un proceso de lucha entre distintos grupos y sectores sociales de una propuesta curricular. Se encuentra el arbitrario cultural y el currículum en México. El arbitrario cultural contiene diversas maneras, no solo elementos de un grupo dominante, sino que también de los sectores sociales o de otros grupos. En cambio, el currículum en México se ha encontrado una problemática en relación al carácter y la orientación de educación primaria. Por ende, es un eje estructurante que se basa en el libro de textos, el cual se ve sujeto a constantes críticas, por lo que es necesaria su modificación y revisión.
A continuación yo les voy a hablar acerca de los intereses que tienden a ser dominantes o hegemónicos y los que tienden a oponerse o resistirse a tal denominación. Todo esto refiriéndose al currículum en su relación y cómo funciona con la sociedad en la educación. El currículum siempre debe de ir basado a la sociedad en la que se desenvuelven los alumnos. Porque no va a ser lo mismo una zona rural y una zona urbana. El currículum el currículum de la escuela actual funciona como un reproductor de orden social imperante. Siempre debe de ir basado en la sociedad en la que se desenvuelven. El currículum tiende a tener un carácter dominante o hegemónico. Que eso quiere decir que basado en la sociedad. También les voy a hablar acerca de los mecanismos de negociación e imposición de la conformación y desarrollo de una propuesta curricular. Son diversos los estudios que se tienen que hacer para una propuesta curricular. En el campo del currículum es un campo de contacto e intercambio cultural, como lo mencionaba anteriormente. En la conformidad misma del currículum, como se ha venido trabajando, se lleva a cabo una confrontación, una lucha en la cual distintos grupos y sectores con intereses opuestos y contradictorios luchan por determinar la selección de contenidos culturales que conforman un currículum. Se le puede llamar como que es una lucha, los diferentes pensamientos y lo que estudian las personas que llevan a cabo un currículum, pero tiende a ganar pues lo que tenga más bases. El currículum es entonces un área en la cual se ejerce y se desarrolla el poder. Foucault nos menciona que por poder hay que comprender primero la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias de dominio que se ejercen y que son constitutivas de su organización. El juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte. Los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas con las otras, de modo que forman una cadena o sistema, o al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras, las estrategias por medio de las que tornan efectivas y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los apartados estatales en la formulación de la ley de las hegemonías sociales. Acerca de los aspectos estructurales formales y procesales prácticos de un currículum. Uno de los problemas más importantes del currículum es concebir solamente a partir de sus aspectos estructurales formales. Eso quiere decir a partir de sus planes y programas, del orden jerárquico de la escuela y también de las leyes y normas de la misma. Las particularidades de cada barrio, de cada municipio son totalmente distintas. Por ejemplo, en ocasiones se pueden observar contradicciones en estas prácticas. En muchas regiones de México hay fiestas muy apegadas a la comunidad en que los niños pueden faltar a la escuela por días o semanas por estas fiestas que hacen los pueblos, y a pesar de que los maestros pongan sanciones fuertes, ellos siguen faltando a la escuela. Vamos a hablar sobre la dimensión social amplia. La dimensión social amplia es un conjunto de multideterminaciones que conforman la totalidad social, donde los procesos educativos son parte de esta misma totalidad social. Y dentro de esta dimensión social amplia tenemos distintos puntos. El primer punto es la cultura. Según Bonfil, Batalla lo define como un plano general ordenador de la vida, que le da unidad, le da contexto y sentido a los quehaceres humanos diarios. Y esto hace posible la producción, la reproducción y la transformación de las sociedades concretas.
Cuando un niño nace en un contexto cultural determinado, su visión de la vida, su visión general, va construyéndose en base al contexto cultural en el que él crece, ¿no? Va desarrollando y mirando los aspectos de la comida, los aspectos de la vestimenta, las costumbres que hacen ahí. Entonces esa es su visión general conforme va creciendo en el contexto en que está sumergido. Algunos elementos son totalmente dominantes y otros pueden tener un grado de resistencia. Política. Todo proyecto educativo puede definirse como un proyecto político, ya que un currículum nunca puede ser neutro y diversos grupos, diversos actores luchan por sus intereses para aplicar un proyecto educativo, ¿no? El proyecto de sus intereses que sea congruente con su proyecto político. La dimensión política es fundamental, ya que de ellas dependen muchas de las leyes, la educación, las reformas, y es la viabilidad de un currículum. Social. En el sentido de la presencia, hay muchos grupos y muchas personas que apoyan diferentes causas. Hay personas que quieren cambios en la educación, hay personas que están a favor de la educación. Entonces, cuando hay presiones internas y externas, estos cambios se expresan de manera más fuerte en diversos sectores y grupos de la sociedad global. Económica. La perspectiva total social permite estar atentos para no caer en el reduccionismo económico. Un estudio de Wilson en el 77 ha demostrado que la dinámica escolar contiene un nivel de complejidad mayor, por lo que no solo puede concebirse en una relación determinada con lo económico, sino que también las competencias han crecido, la sociedad necesita nuevos retos, nuevas respuestas a los retos, entonces un mayor nivel de complejidad. En el ámbito de la ideología, según Sánchez Vázquez, es un conjunto de ideas acerca del mundo, la sociedad que responde a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto social dado, y tenemos que guían, que justifican un comportamiento práctico de los hombres acorde a los intereses de cada quien, a sus aspiraciones y a sus ideales. Estas ideologías contienen fórmulas básicas para justificar el poner en práctica un currículum. Es una justificación en los que se encuentran elementos ideológicos, ¿no? De cada país, de cada región, podría ser, y que son parte central del motor del currículum. Dimensión institucional. Es el espacio más privilegiado del currículum, es la institución educativa donde se concreta la síntesis de elementos culturales como los conocimientos, valores, creencias, hábitos y actitudes que conforman una determinada propuesta académica política. La organización de tiempos, manejo de contenidos, dinámica particular de relaciones y de trabajo, jerarquía escolar, burocracia en la institución escolar y la certificación son los tópicos más significativos de la dimensión institucional. Dimensión didáctico-áulica. Bueno, esto se refiere al espacio de encuentro, de desarrollo y concreción cotidiana de la propuesta curricular entre el alumno y el maestro. Los problemas más fundamentales que se presentan son la relación maestro-alumno, relación con el contenido, proceso grupal, problema de evaluación de aprendizaje y el programa escolar. Dimensiones particulares o específicas. Bueno, estas se refieren a aquellas que son propias a un determinado currículum y no a otros. Sus dimensiones se refieren al nivel educativo, tipo de educación, población a la que va dirigida y al currículum. Es decir, si se trabaja con un currículum de educación básica para adultos, las principales problemáticas que se van a indagar son la educación para adultos. Niveles de significación. Estas son construcciones conceptuales que nos permiten pensar en el tipo de significaciones constitutivas de la síntesis de los contenidos culturales que determinan a un currículum, así como aquellos que se van generando en su devenir histórico-social. Estas pueden ser implícitas o explícitas, directas o indirectas, manifiestas o latentes.